El sol caía sobre Medellín cuando Ernesto Jaramillo firmó el último documento. A sus 68 años, había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiaban, pero que pocos entendían a qué costo había sido levantado. Desde su oficina en el piso 20 podía ver el valle entero y los barrios donde alguna vez, décadas atrás, había sido simplemente un niño descalzo vendiendo chicles en las esquinas. Así que está decidido, dijo Mauricio Vélez, su abogado de confianza desde hacía 30 años, mientras ordenaba los papeles. ¿Estás completamente seguro, Ernesto? Ernesto no respondió de inmediato. Sus manos arrugadas acariciaron el borde del escritorio de caoba que había comprado el día que consiguió su primer millón. Sus ojos, cansados pero aún penetrantes, se fijaron en la foto familiar que mantenía sobre la mesa, él junto a su esposa Alma, ya fallecida, sus 3 hijos Felipe, Camila y Javier, y su nieta Miranda. Tan seguro como que mañana saldrá el sol, respondió finalmente. Esto es lo correcto. Lo que he construido necesita manos fuertes, no corazones débiles. Mauricio asintió, aunque en su interior sabía que aquella decisión desataría una tormenta en la familia Jaramillo. Había sido testigo durante años de las grietas que se habían formado entre ellos, pequeñas al principio, ahora insalvables. El testamento que acababa de redactar sería como dinamita en esas fisuras. ¿Cuándo piensas decírselos?, preguntó mientras guardaba los documentos en su maletín de cuero. Esta noche, contestó Ernesto poniéndose de pie con dificultad. He organizado una cena familiar. Todos estarán allí. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, en una cafetería del barrio El Poblado, Felipe Jaramillo removía su café distraídamente. A sus 45 años, era la viva imagen de su padre en su juventud, alto, de hombros anchos y mirada directa. Sin embargo, donde Ernesto era fuego, Felipe era hielo. Su hermana Camila lo había llamado para encontrarse antes de la cena familiar, algo poco habitual. Perdón por el retraso, dijo Camila dejando su bolso sobre la mesa y sentándose frente a él. A sus 40 años, mantenía la belleza serena que había heredado de su madre, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban noches en vela. El tráfico está imposible. No te preocupes, respondió Felipe, acabo de llegar. ¿De qué querías hablar que no podía esperar hasta la cena? Camila dudó, jugueteando con el anillo que giraba nerviosamente en su dedo. Había pasado los últimos 15 años trabajando en las empresas familiares, siempre a la sombra de su padre y su hermano mayor. Con un título en Administración de Empresas y un máster en Finanzas, nunca había recibido el reconocimiento que merecía. Creo que papá va a anunciar su retiro esta noche, dijo finalmente. Y tengo razones para pensar que te dejará a ti al mando. Felipe enarcó una ceja. Había esperado ese momento durante años, preparándose para tomar las riendas del imperio Jaramillo. Era lo lógico, lo esperado. ¿Y eso te molesta?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Me molesta que nunca me haya considerado como una opción, respondió ella con una calma que no sentía. He dedicado mi vida a esta empresa tanto como tú. Pero papá nunca ha podido ver más allá de su obsesión por tener un hijo varón al mando. Felipe iba a responder cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermano menor. Javier, necesito hablar contigo urgentemente. Antes de la cena. Es sobre papá. Javier, a sus 35 años, era la oveja negra de la familia. Artista por naturaleza, se había negado a seguir los pasos empresariales de su padre, generando una ruptura que nunca se había sanado completamente. Vivía de su trabajo como fotógrafo, rechazando cualquier apoyo económico familiar, para disgusto de Ernesto. Es Javier, dijo Felipe con un suspiro. También quiere hablar. ¿Vendrá a la cena?, preguntó Camila sorprendida. Hace casi un año que no pisa la casa familiar. Aparentemente sí. Papá debe haberlo convencido. O amenazado. El silencio cayó entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta. Ambos sabían que la reunión familiar tendría consecuencias que cambiarían el rumbo de sus vidas. Lo que no sabían era que Javier guardaba un secreto que haría tambalearse los cimientos mismos de la familia Jaramillo. A las 7 de la tarde,
la imponente mansión en el poblado brillaba con todas sus luces encendidas. Los jardines, meticulosamente cuidados, rodeaban la casa de estilo colonial donde Ernesto había criado a sus hijos tras la muerte prematura de su esposa, 20 años atrás. Carmen, el ama de llaves que había estado con la familia desde antes que naciera Felipe, recibió a Camila con un abrazo cariñoso. «Tu padre está en su despacho», le informó. «Ha estado allí toda la tarde. Apenas ha probado bocado». Camila asintió y se dirigió al salón principal. La mesa estaba dispuesta para la cena, con la vajilla de porcelana que solo se usaba en ocasiones especiales. 5 puestos. Se preguntó quién sería el quinto comensal, ya que Miranda, la hija de Felipe, estaba en un intercambio estudiantil en Francia. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. La puerta principal se abrió y entró Javier, con su característico abrigo gastado y una cámara colgando del cuello. Tras él venía una mujer que Camila no reconoció de inmediato. Era mayor, tal vez de la edad de su padre, con un rostro curtido por los años pero de una belleza que el tiempo no había conseguido borrar del todo. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa al reconocerla. Era Margarita Suárez, la mujer que décadas atrás había sido la socia de su padre en sus primeros negocios, antes de que un misterioso desacuerdo los separara para siempre. O eso creían todos. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Felipe entrando al salón y viendo a la mujer. Javier y Margarita intercambiaron una mirada cómplice que no pasó desapercibida para sus hermanos. «Papá nos lo explicará durante la cena», dijo Javier con una serenidad inusual en él. «Pero creo que todos merecemos escuchar la verdad. La verdad completa sobre nuestra familia». El reloj de pie del salón marcó las 8 cuando Ernesto Jaramillo finalmente apareció. Se movía con la rigidez propia de sus años, pero su presencia seguía imponiendo respeto. Se detuvo un instante al ver a Margarita, y algo, quizás dolor, quizás alivio, cruzó brevemente su rostro antes de recuperar su habitual expresión severa. «Veo que todos están aquí», dijo con voz firme mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. «Podemos comenzar». Carmen y la otra empleada doméstica sirvieron la cena en un silencio tenso. Nadie se atrevía a mencionar la presencia de Margarita, quien permanecía serena, como si su aparición después de tantos años fuera lo más natural del mundo. Javier, sentado a su lado, parecía el único cómodo con la situación. «Supongo que se preguntan por qué los he reunido», comenzó Ernesto después de probar apenas un bocado de su sopa. «¿Y por qué Margarita nos acompaña?». Felipe dejó su cuchara sobre el plato. «Sería un buen comienzo, padre». Ernesto miró a Margarita, quien asintió levemente. «He decidido retirarme», anunció. «Mi salud ya no es lo que era, y hay asuntos que deben resolverse mientras aún estoy lúcido». Camila y Felipe intercambiaron miradas. Esto confirmaba las sospechas de ella. «Pero antes de hablar del futuro de la empresa, es necesario aclarar el pasado», continuó Ernesto. «Un pasado que he mantenido oculto durante demasiado tiempo». Tomó un sorbo de agua, como buscando fuerzas. «Margarita no fue solo mi socia en los inicios del negocio. Ella y yo tuvimos una relación mientras vuestra madre aún vivía». El silencio que siguió fue absoluto. Felipe se tensó visiblemente, mientras Camila palidecía. «No estoy orgulloso de ello», prosiguió Ernesto. «Alma, vuestra madre, lo descubrió. Estábamos en crisis, al borde del divorcio, cuando diagnosticaron su enfermedad. Decidimos mantener las apariencias por vosotros, que erais pequeños aún. Le prometí terminar con Margarita». «¿Y lo hiciste?», preguntó Camila con voz temblorosa. Ernesto bajó la mirada. «Oficialmente sí. Margarita vendió su parte de la empresa y desapareció de nuestras vidas. Pero la verdad es que nunca dejamos de vernos. Incluso después de que vuestra madre falleciera». Felipe golpeó la mesa con el puño. «¿Nos has hecho venir para confesarnos una infidelidad de hace décadas? ¿Para mancillar la memoria de mamá?». «No, Felipe», intervino Javier con calma inusual. «Hay más. Mucho más». Todas las miradas se dirigieron a él. «Javier,
quien siempre había sido impulsivo y volátil, mostraba ahora una serenidad desconcertante. Hace 6 meses, cuando exponía mis fotografías en Buenos Aires, Margarita apareció en la galería, explicó. Al principio no la reconocí. Era apenas un niño cuando desapareció de nuestras vidas. Pero ella me reconoció a mí. Sacó de su bolsillo una fotografía antigua y la colocó sobre la mesa. En ella aparecían Ernesto y Margarita, mucho más jóvenes, sosteniendo a un bebé. Ese bebé soy yo, dijo mirando directamente a Felipe y Camila. Margarita, es mi madre biológica. El rostro de Camila se descompuso. Felipe parecía haber sido golpeado físicamente por la revelación. Eso es imposible, susurró Camila. Mamá te dio a luz. Yo tenía 10 años, lo recuerdo. Ernesto negó lentamente con la cabeza. ¿Recuerdas lo que quisimos que recordaras? Alma nunca pudo tener un tercer hijo. La quimioterapia la había dejado estéril. Cuando Margarita quedó embarazada, tomamos una decisión imposible. Alma aceptó criar a Javier como propio, para mantener nuestra reputación y nuestro matrimonio. Fingimos un embarazo. Pocos sospecharon. Felipe se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. ¿Toda nuestra vida ha sido una mentira? ¿Todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia? No todo, respondió Ernesto. El amor que Alma sintió por los 3 fue real. Tan real que aceptó criar al hijo de su marido con otra mujer. Os amaba a todos por igual. ¿Y por qué revelarlo ahora?, preguntó Camila, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Por qué destruir lo que creíamos cierto? Porque estoy muriendo, dijo Ernesto con una calma terrible. Cáncer de páncreas. Me dan 6 meses, quizás menos. Y no puedo irme dejando esta mentira atrás. La noticia cayó como un nuevo golpe sobre los hermanos. Felipe, aún de pie, se apoyó en la pared, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Hay más, continuó Ernesto. He reescrito mi testamento. La empresa que construí, todo lo que tengo, será dividido en partes iguales entre vosotros 3. Felipe lo miró incrédulo. ¿Después de prepararme durante años para tomar el control? Después de prometerme. Las circunstancias han cambiado, le interrumpió Ernesto. Creí que necesitaba un heredero que siguiera mis pasos exactamente. Me equivoqué. Esta familia necesita sanar, no perpetuar mis errores. Margarita, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Nunca pedí nada, ni siquiera que Javier supiera la verdad. Fueron Ernesto y Javier quienes insistieron en que todos debíamos reunirnos, aclarar el pasado. Javier asintió. Cuando descubrí la verdad, estuve furioso. Pensé en desaparecer para siempre. Pero luego comprendí que tenía 2 opciones, dejar que esta mentira nos destruyera o intentar construir algo nuevo desde la verdad. Camila se levantó lentamente. Necesito aire, dijo, y salió al jardín. Felipe la siguió con la mirada, dudando si ir tras ella. En su lugar, se dirigió a su padre. ¿Esperas que aceptemos esto así, sin más? ¿Que de repente seamos una familia feliz, como si estas mentiras no importaran? No, respondió Ernesto. Espero que con el tiempo podáis perdonar. No solo a mí, sino también a vuestra madre, que cargó con un secreto que no merecía. Y a Margarita, que renunció a su hijo por el bien de todos. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Felipe con amargura. ¿Debo renunciar a lo que me prometiste, al futuro para el que me preparé toda mi vida? Ernesto lo miró fijamente. Te criaron para competir, para dominar. Pero la empresa necesita más que eso. Necesita la visión financiera de Camila y la creatividad de Javier. Los 3, trabajando juntos, podréis llevarla más lejos de lo que yo jamás imaginé. Felipe soltó una risa seca, carente de humor. Siempre manipulando. Incluso ahora. Miró a Javier y a Margarita. Bienvenidos a la familia. Aunque parece que tú siempre fuiste parte de ella, después de todo.
Sin esperar respuesta, salió del comedor, dejando un silencio pesado tras él. Javier se levantó. Iré a buscar a Camila, dijo, y siguió el camino hacia el jardín. Margarita y Ernesto quedaron solos en la mesa, rodeados de platos apenas tocados y revelaciones que habían cambiado para siempre el destino de la familia Jaramillo. ¿Crees que algún día nos perdonarán?, preguntó ella. No lo sé, respondió Ernesto con honestidad. Pero al menos ahora tienen la oportunidad de decidir basándose en la verdad, no en nuestras mentiras. La mañana siguiente amaneció gris sobre Medellín, como si el cielo reflejara el estado de ánimo en la mansión Jaramillo. Camila no había regresado a su apartamento. Después de horas en el jardín, hablando con Javier hasta que las palabras se agotaron, había decidido quedarse en su antigua habitación, intacta desde que se marchó hace 15 años. Se despertó temprano, con esa claridad mental que a veces llega tras una noche de revelaciones. Bajó a la cocina y encontró a Carmen preparando café. «Madrugaste, niña», dijo la mujer con esa familiaridad que solo los años de servicio permitían. «¿Tú lo sabías?», preguntó Camila directamente mientras aceptaba la taza humeante que Carmen le ofrecía. La anciana suspiró, sentándose frente a ella. Algunas cosas se intuyen cuando se vive tanto tiempo con una familia. Pero no, nunca me lo confirmaron. Tu madre, doña Alma, trató el embarazo de Javier con tanto secreto. Solo permitía que yo la atendiera. Camila asintió, procesando una nueva perspectiva de su infancia. Ella realmente lo quiso como propio, ¿verdad? Como a todos ustedes, confirmó Carmen. Doña Alma tenía un corazón enorme. Le rompió descubrir lo de tu padre y la señora Margarita, pero cuando supo del bebé, dijo que él no tenía culpa de los errores de los adultos. En ese momento, Javier entró a la cocina. Llevaba la misma ropa del día anterior y parecía no haber dormido. Buenos días, dijo con cierta incomodidad. A pesar de las horas conversando en el jardín, la situación seguía siendo extraña. Camila le ofreció una pequeña sonrisa. Carmen estaba hablando de mamá. De Alma, corrigió. Para mí siempre será mamá, respondió Javier sirviéndose café. Fue quien me crió, quien me enseñó a caminar, a leer. El hecho de que no compartamos sangre no cambia eso. Un silencio reflexivo cayó entre ellos, interrumpido por la llegada de Margarita. La mujer se detuvo en el umbral de la puerta, como si dudara si era bienvenida en ese espacio familiar. Buenos días, dijo con voz suave. ¿Puedo volver más tarde? No, respondió Camila sorprendiéndose a sí misma. Por favor, acompáñanos. Hizo un gesto hacia la silla libre. Margarita se sentó mientras Carmen, con discreción profesional, le servía café y salía de la cocina. Anoche no tuve oportunidad de preguntarte, comenzó Camila. ¿Por qué renunciaste a Javier? Si amabas a papá. Margarita sostuvo la taza entre sus manos, mirando el líquido oscuro. Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero Alma estaba enferma, y vuestra familia era respetada en la ciudad. Un escándalo así no solo habría destruido a vuestro padre, sino que habría marcado para siempre a Javier. Hizo una pausa. Y yo no tenía nada que ofrecerle entonces. Ni estabilidad, ni apellido. Así que lo entregaste, dijo Camila, no como acusación sino constatando un hecho. Lo entregué a una mujer que sabía que lo amaría como propio. Y me fui a Argentina, donde tenía familia lejana. Margarita miró a Javier con ojos brillantes. Cada año, Ernesto me enviaba fotos, me contaba de tus logros. Cuando rechazaste entrar en la empresa, me sentí orgullosa. Tenías mi espíritu rebelde. Javier sonrió levemente. Eso explica muchas cosas. Se volvió hacia Camila. ¿Has hablado con Felipe? Camila negó con la cabeza. Ni siquiera ha respondido mis mensajes. Debe estar furioso. Lo está, confirmó Ernesto entrando a la cocina. Se movía con lentitud, su cara reflejando el cansancio de una noche sin sueño. Acaba de llamar. Viene hacia aquí con su abogado.
Quiere impugnar mi testamento. Camila cerró los ojos, frustrada. Típico de Felipe. No puede aceptar compartir lo que creía que era solo suyo. No lo juzgues con dureza, dijo Ernesto sentándose pesadamente. Le enseñé a ser así. A ver la vida como una competencia donde solo hay un ganador. Me equivoqué. Todos tenemos parte de culpa, intervino Javier. Yo me alejé completamente, rechazando todo lo relacionado con la familia y la empresa. Tal vez si hubiera estado más presente. La conversación se interrumpió con el sonido del timbre. Momentos después, Felipe entró a la cocina con paso firme, seguido por un hombre de traje que llevaba un maletín. Se detuvo al ver a todos reunidos, como una escena familiar que lo excluía. Veo que la nueva familia Jaramillo ya está constituida, dijo con frialdad. Perfecto, así ahorramos tiempo. Felipe, por favor, comenzó Camila. No, la interrumpió él. No vengo a reconciliarme. Vengo a informaros que impugnaré ese testamento. La empresa me corresponde por derecho. He dedicado mi vida a prepararme para dirigirla, mientras tú te conformabas con ser la segunda al mando y Javier jugaba con sus cámaras. Ernesto se puso de pie con dificultad. Esta es precisamente la actitud que me hizo cambiar de opinión, Felipe. La empresa no es un premio que se gana, sino una responsabilidad que se comparte. Hermosas palabras para justificar tu traición, respondió Felipe. ¿Cuántas otras mentiras nos has contado, padre? ¿Hay algo más que debamos saber antes de que los abogados empiecen a hurgar? Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Margarita miró a Ernesto, quien parecía súbitamente más viejo y frágil. Hay algo más, dijo finalmente Margarita. Algo que ni siquiera Javier sabe. Todos la miraron. Ella respiró hondo antes de continuar. Javier no fue mi único hijo con Ernesto. La cocina pareció congelarse. Javier miró a su madre biológica con incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ernesto, genuinamente desconcertado. Cuando me fui a Argentina, estaba embarazada de nuevo. No te lo dije porque sabía que complicaría todo. Margarita miró directamente a Felipe. Tuve una niña. La di en adopción. Hace 2 años me encontró. ¿Tengo una hermana?, preguntó Javier con voz débil. Todos la tenéis, confirmó Margarita. Se llama Elena. Vive en Buenos Aires. Es arquitecta. Felipe soltó una carcajada carente de humor. Maravilloso. ¿Alguien más quiere aparecer para reclamar su parte del pastel Jaramillo? ¿Algún primo perdido? ¿Un tío secreto? Elena no sabe quién es su padre, aclaró Margarita. No busca nada de vosotros. Pero creí que debíais saberlo, si vamos a dejar atrás las mentiras. Camila, que había permanecido callada, se levantó repentinamente. Esto es absurdo. Toda nuestra vida ha sido construida sobre mentiras. Y ahora, cuando todo se derrumba, seguimos pensando en el maldito dinero y la empresa. Se dirigió a Felipe. ¿Realmente vale la pena destruir lo poco que queda de esta familia por el control de un negocio? Papá está muriendo, Felipe. ¿Muriendo? Y en lugar de aprovechar el tiempo que nos queda con él, ¿quieres pasarlo en tribunales? Felipe la miró, sorprendido por su vehemencia. Por un momento, su máscara de frialdad pareció agrietarse. Es fácil para ti decirlo, respondió, aunque con menos hostilidad. No eres tú quien ve cómo todo por lo que ha trabajado se le escapa de las manos. Te equivocas, intervino Javier. Camila ha trabajado tanto como tú. Simplemente nunca le dimos, el reconocimiento que merecía. Ernesto asintió lentamente. Es cierto. Camila maneja las finanzas mejor que yo en mis mejores tiempos. Y tus ideas de expansión, Felipe, combinadas con la visión creativa de Javier. Podríais hacer crecer el negocio de formas que yo nunca imaginé. El abogado de Felipe, que había permanecido en silencio, carraspeó. Señor Jaramillo,
si me permite, una batalla legal sería costosa y desgastante para todos. Quizás haya una solución intermedia. No necesitamos intermediarios, dijo sorpresivamente Felipe. Había algo diferente en su expresión, como si estuviera reconsiderando todo. Necesitamos hablar. Como familia. Miró a su padre, luego a sus hermanos, finalmente a Margarita. Toda mi vida he competido. Por tu atención, por tu aprobación, dijo dirigiéndose a Ernesto. Nunca fue suficiente. Y ahora entiendo por qué, estabas demasiado ocupado manteniendo tus secretos para ver realmente nuestros esfuerzos. Lo siento, dijo Ernesto, y había una sinceridad en su voz que ninguno de sus hijos había escuchado antes. Os fallé a todos. A Alma, a vosotros, incluso a Margarita y a esa hija que nunca conocí. Por primera vez, Felipe vio a su padre no como el empresario implacable, sino como un hombre envejecido, enfrentando las consecuencias de sus errores. Miró a su abogado y asintió levemente. Danos un momento, le dijo. El hombre comprendió y salió discretamente de la cocina. Un silencio expectante llenó la habitación. 5 personas unidas por sangre, mentiras y, quizás, la posibilidad de redención. Propongo algo, dijo finalmente Felipe. Hagámoslo bien esta vez. Todos nosotros. 3 semanas después de aquella reveladora mañana en la cocina, los hermanos Jaramillo se reunieron en las oficinas centrales de Construcciones Jaramillo. El edificio, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte de Medellín, representaba todo lo que Ernesto había construido durante décadas. Ahora, sus 3 hijos ocupaban la sala de juntas del último piso, enfrentando el futuro que nunca habían imaginado compartir. Los abogados han terminado de revisar la propuesta, anunció Felipe, deslizando carpetas hacia sus hermanos. 3 divisiones, cada una bajo la dirección de uno de nosotros, pero todas respondiendo a un consejo familiar donde los 3 tendremos el mismo poder de decisión. Camila hojeó los documentos con ojo experto. Como directora financiera, conocía la empresa mejor que nadie. Las proyecciones son optimistas, pero realistas. Si logramos implementar la expansión hacia el mercado ecuatoriano. Y si modernizamos la imagen corporativa, añadió Javier. Su experiencia como fotógrafo y su visión artística, antes despreciada por su padre, ahora se valoraba como un activo. El departamento de marketing ya está trabajando en los nuevos conceptos que propuse. Felipe asintió, observando a sus hermanos con una mezcla de respeto recién descubierto y la persistente extrañeza de la situación. No había sido fácil llegar a este punto. Después de aquella mañana en la cocina, habían seguido días de negociaciones tensas, momentos de recriminación y noches de reflexión. Pero el diagnóstico terminal de su padre había actuado como catalizador, el tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en batallas que nadie ganaría. ¿Cómo está papá hoy?, preguntó Camila cerrando la carpeta. Estable, respondió Felipe. El tratamiento paliativo lo mantiene sin dolor, pero los médicos insisten en que es cuestión de meses. Un silencio pensativo cayó sobre la sala. La enfermedad de Ernesto progresaba más rápido de lo esperado, como si las revelaciones hubieran liberado no solo secretos, sino también la resistencia física que lo había caracterizado toda su vida. Margarita está con él ahora, añadió Javier. La relación entre sus padres biológicos seguía siendo un territorio delicado. No habían retomado su romance antiguo, pero compartían un vínculo que solo ellos entendían. Y respecto a Elena. Camila levantó la mirada con interés. ¿Has hablado con ella? Javier asintió. Anoche, por videollamada. Es extraño ver a alguien tan conectado a ti y a la vez tan desconocido. ¿Cómo es?, preguntó Felipe, sorprendiendo a sus hermanos con su genuino interés. Físicamente se parece a Margarita, pero tiene la mirada de papá. Es reservada al principio, pero cuando habla de arquitectura se transforma, se vuelve apasionada. Javier sonrió levemente. Le conté sobre ustedes, sobre la empresa. No mostró interés en reclamar nada, como dijo Margarita. Tiene su vida en Buenos Aires. ¿Vendrá a conocernos?, preguntó Camila.
Está considerándolo, respondió Javier. Todo ha sido demasiado repentino para ella también. Descubrir que tu padre biológico es un empresario colombiano con una familia establecida no es fácil de procesar. Felipe se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde allí podía ver gran parte de Medellín, la ciudad que su padre había ayudado a transformar con sus construcciones. Deberíamos invitarla formalmente. Es nuestra hermana, después de todo. Y papá debería conocerla antes de... No completó la frase, pero no era necesario. Los tres sentían el peso del tiempo escurriéndose como arena entre los dedos. Lo haré, dijo Javier. Le escribiré hoy mismo. La reunión continuó con temas más prácticos, contratos pendientes, proyectos en desarrollo, la futura estructura organizativa. Trabajaron con una sincronía que sorprendió a los tres, como si en lugar de semanas llevaran años colaborando. Quizás, reflexionó Camila, cada uno había estado preparándose a su manera para este momento sin saberlo. Al atardecer, cuando la reunión concluyó, decidieron visitar juntos a su padre. El jaguar de Felipe recorrió las calles hacia el poblado, mientras la conversación fluía con una naturalidad impensable un mes atrás. ¿Recuerdas cuando papá nos llevó a esa cabaña en Santa Elena por primera vez?, preguntó Camila, mirando el paisaje urbano transformarse en residencial. Tenía como 8 años, respondió Javier desde el asiento trasero. Felipe me enseñó a pescar. Felipe sonrió ante el recuerdo. Y atrapaste un pez más grande que el mío. Estuve celoso toda la semana. Los tres rieron, el sonido extrañamente liberador. Mamá preparó sancocho esa noche, continuó Camila. Con el pescado que habíamos atrapado. Y papá contó historias junto al fuego, añadió Felipe. Sobre cómo empezó vendiendo lotes pequeños antes de construir su primer edificio. Javier asintió. Fue antes de que yo supiera, antes de todo esto. Pero esos recuerdos siguen siendo reales, ¿no? Lo son, confirmó Camila con firmeza. Alma fue tu madre en todas las formas que importan. Y nosotros somos hermanos, sin importar la genética. Felipe aparcó frente a la mansión familiar. Por un momento, ninguno hizo ademán de bajarse. ¿Creen que podremos hacerlo?, preguntó Felipe finalmente. ¿Mantener unida la empresa? ¿La familia? No será fácil, respondió Camila con honestidad. Tenemos temperamentos fuertes, opiniones diferentes, y toda una vida de patrones que cambiar. Pero lo intentaremos, añadió Javier. Por papá, por nosotros mismos. Y quizás, por la próxima generación de Jeremías. Los tres intercambiaron miradas de determinación renovada y salieron del coche. Carmen les abrió la puerta con una sonrisa cálida. Su padre está en el jardín, les informó. Con la señora Margarita. Los encontraron sentados junto a la fuente de piedra. Ernesto, visiblemente más delgado que semanas atrás, sostenía la mano de Margarita mientras contemplaban el agua. La escena tenía una intimidad que hizo que los hermanos dudaran en interrumpir. Mis hijos, dijo Ernesto al verlos, con una sonrisa cansada pero genuina. Justo hablábamos de vosotros. Margarita les sonrió, ese gesto todavía tímido de quien no está segura de su lugar. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó Camila, sentándose en un banco cercano. Buenas, respondió Ernesto. Margarita ha hablado con Elena. Vendrá la próxima semana. Javier miró sorprendido a su madre biológica. Pero sí apenas hablé con ella anoche. Lo sé, respondió Margarita. Me llamó esta mañana. Dijo que tu sinceridad la conmovió. Quiere conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. Felipe, que había permanecido de pie, se acercó a Ernesto. Con un gesto que sorprendió a todos, incluido él mismo, se arrodilló frente a su padre y tomó su otra mano. La vas a conocer, dijo con voz firme. Y ella conocerá al hombre que, a pesar de sus errores, construyó todo esto para su familia. Los ojos de Ernesto se humedecieron, cosa rara en un hombre que siempre había considerado las emociones como debilidad. Gracias,
hijo, murmuró. Por darme esta oportunidad. El sol caía sobre el jardín, tiñendo de dorado las flores y proyectando sombras alargadas. En ese momento, algo cambió sutilmente en la dinámica familiar. No era perdón completo, ni olvido de las heridas pasadas, sino algo más fundamental, la aceptación de que el futuro podía construirse diferente al pasado. Deberíamos preparar una habitación para Elena, dijo Camila, siempre práctica. ¿La azul, tal vez? Tiene buena vista al jardín. Le gustará, asintió Margarita. Siempre ha sido amante de la naturaleza. Mientras la conversación continuaba, fluyendo hacia planes y preparativos, Felipe observó a su familia con nuevos ojos. El imperio Jaramillo seguiría en pie, pero sus cimientos ya no serían secretos y mentiras, sino esta frágil pero creciente confianza que comenzaba a surgir entre ellos. El aeropuerto José María Córdoba bullía de actividad cuando Javier consultó por quinta vez la pantalla de llegadas. El vuelo desde Buenos Aires había aterrizado puntualmente, y ahora solo era cuestión de minutos antes de que Elena, su hermana, una palabra que aún sonaba extraña en su mente, cruzara las puertas de llegadas internacionales. Tranquilo, dijo Camila a su lado, apretando suavemente su brazo. Todo saldrá bien. Javier asintió, agradeciendo silenciosamente su presencia. Habían decidido que solo ellos dos recibirían a Elena, para no abrumarla. Felipe se había quedado con Ernesto, preparando todo para la cena de esa noche. Margarita esperaba en la mansión, tan nerviosa como Javier pero determinada a dar espacio a su hija. ¿Cómo la reconoceremos?, preguntó Camila, escudriñando la multitud que comenzaba a salir. Me envió una foto, respondió Javier, mostrando su teléfono. Cabello castaño oscuro, ojos como los de papá. No fue necesario buscar mucho. Entre el flujo de pasajeros, una mujer se detuvo, observando el entorno con la misma intensidad analítica que Ernesto solía mostrar en las reuniones de negocios. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y arrastraba una maleta pequeña. Cuando su mirada se cruzó con la de Javier, hubo un instante de reconocimiento mutuo, como si la sangre compartida creara una conexión instantánea. Javier levantó la mano tímidamente. Elena asintió y se acercó con paso seguro. Hola, dijo ella en español con acento argentino. Tú debes ser Javier. ¿Y tú, Elena?, respondió él, inseguro sobre si debía abrazarla, estrechar su mano o mantener la distancia. Optó por una sonrisa cálida. Ella es Camila, nuestra hermana. Es un placer conocerte al fin, dijo Camila, decidiendo romper el hielo con un abrazo espontáneo que, tras un momento de sorpresa, Elena correspondió. Gracias por venir, añadió Javier mientras salían hacia el estacionamiento. Significa mucho para todos, especialmente para papá, para Ernesto. No fue una decisión fácil, admitió Elena mientras subían al coche. Toda mi vida creí que era hija de Roberto y Claudia Méndez, los padres que me criaron. Cuando Margarita me encontró hace 2 años, mi mundo cambió por completo. Miró por la ventana el paisaje montañoso. Y ahora esto, un padre biológico, hermanos, una familia entera que no sabía que existía. Te entendemos mejor de lo que crees, dijo Camila mientras Javier conducía. Todos hemos tenido que reajustar nuestra idea de familia recientemente. Durante el trayecto hacia la mansión, Elena les habló de su vida en Buenos Aires, de su carrera como arquitecta especializada en restauración de edificios históricos, de la relación cautelosa pero creciente que había desarrollado con Margarita desde su reencuentro. Mis padres adoptivos ya no viven, explicó. Papá murió cuando yo tenía 15 años, mamá hace 5. No tengo hermanos, o no los tenía hasta ahora. ¿Sabías que eras adoptada?, preguntó Javier, manteniendo la vista en la carretera sinuosa. Siempre. Nunca me lo ocultaron, aunque no conocía los detalles de mi origen. Elena hizo una pausa. Cuando Margarita me contó vuestra historia familiar, entendí muchas cosas. ¿Por qué mi adopción fue tan privada? Porque nunca tuve contacto con mi familia biológica. Las decisiones de nuestros padres marcaron nuestras vidas de formas que apenas comenzamos a comprender, reflexionó Camila. Al llegar a la mansión, Elena observó la imponente estructura con ojo profesional.
Hermosa arquitectura colonial adaptada. Los detalles de la fachada son excepcionales. Papá la compró cuando empezó a tener éxito, explicó Camila. Ha ido renovándola a lo largo de los años, pero manteniendo su esencia. En el vestíbulo les esperaba Carmen, quien saludó a Elena con la misma calidez que había mostrado a los hijos Jaramillo durante décadas. La señora Margarita está en la sala, les informó, tomando el equipaje de Elena. Con el señor Felipe y don Ernesto. Elena respiró hondo, preparándose. Javier reconoció el gesto, era exactamente lo que él hacía antes de enfrentar situaciones difíciles. Estamos contigo, le aseguró. La escena en la sala tenía una cualidad casi irreal. Ernesto, en su sillón favorito, visiblemente debilitado pero con los ojos brillantes de anticipación. Felipe, de pie junto a la ventana, con la postura tensa pero él. Rostro sereno. Y Margarita, quien se levantó inmediatamente al verlos entrar. Elena, susurró con emoción contenida. Madre e hija se abrazaron brevemente, con la familiaridad que 2 años de reencuentro habían construido. Luego, Elena se volvió hacia Ernesto. El tiempo pareció detenerse cuando padre e hija se miraron por primera vez. Ernesto extendió lentamente su mano, y Elena la tomó, acercándose hasta sentarse en el borde del sillón. «Te pareces a tu abuela», dijo Ernesto con voz quebrada. «Mi madre tenía esa misma expresión determinada». Elena sonrió levemente. «Margarita dice que tengo tu carácter». «Dios nos ampare entonces», bromeó Ernesto, provocando risas que aliviaron la tensión de la sala. Felipe se acercó finalmente, ofreciendo su mano a Elena. «Bienvenida a la familia Jaramillo». Tarde, pero sinceramente. La cena fue sorprendentemente agradable, la incomodidad inicial diluyéndose entre anécdotas y preguntas genuinas. Elena resultó ser tan directa como Felipe, analítica como Camila y con un sentido del humor similar al de Javier. Era fascinante observar cómo los rasgos familiares se manifestaban incluso en alguien criado a miles de kilómetros de distancia. «Nunca pensé que tendría 4 hijos sentados a mi mesa», comentó Ernesto durante el postre. Se veía cansado pero dichoso, como si la presencia de Elena le hubiera infundido nueva energía. 3 y medio, corrigió Elena con una sonrisa. «Aún estoy procesando todo esto». «Tómate el tiempo que necesites», dijo Camila. «Nosotros seguimos ajustándonos a la nueva realidad». Después de la cena, mientras tomaban café en la terraza bajo el cielo estrellado de Medellín, Elena sacó de su bolso un sobre. «Traje algo que quizás quieran ver», dijo, extendiéndolo hacia Ernesto. «Son planos y bocetos preliminares. Un proyecto en el que he pensado desde que supe de ustedes». Ernesto abrió el sobre con curiosidad. Dentro había diseños arquitectónicos detallados de un edificio moderno pero con elementos tradicionales colombianos. «Es un centro comunitario», explicó Elena. «Pensado para el poblado, pero con programas que beneficien a zonas menos privilegiadas de Medellín. Educación, arte, deportes». Felipe se inclinó para examinar los planos. «Esto es impresionante. El diseño es innovador pero respetuoso con el entorno. La estructura principal recuerda a los primeros edificios que construyó Construcciones Jaramillo», observó Camila. Elena asintió. «Investigué la historia de la empresa. Quería que hubiera una conexión simbólica». Ernesto pasaba las páginas con manos temblorosas, pero sus ojos recorrían cada detalle con la agudeza que lo había caracterizado toda su vida. «¿Lo llamarías Centro Cultural Alma Jaramillo?», preguntó, señalando el nombre en la portada. «Margarita me habló de ella», explicó Elena. «De cómo cuidó a Javier como propio, de su generosidad. Pensé que sería un homenaje adecuado». Javier sintió un nudo en la garganta. El gesto de Elena, reconociendo a la mujer que había sido su madre sin conocerla, tenía una profundidad que no podía expresar con palabras. «Es perfecto», dijo Ernesto. Miró a sus hijos y luego a Elena. «¿Construiríamos esto juntos? ¿Los 5?» No era solo una pregunta sobre un edificio.
Era una propuesta de futuro, una forma de unir a una familia fracturada a través de un propósito común. Yo diseñaría, por supuesto, respondió Elena. Si la empresa está interesada. La empresa está muy interesada, afirmó Felipe con una seguridad que sorprendió a todos. Este proyecto podría ser el primero de una nueva etapa para Construcciones Jaramillo. Una etapa donde el legado no sea solo comercial sino también social, añadió Camila. Yo puedo encargarme de documentar todo el proceso, ofreció Javier. Desde la primera piedra hasta la inauguración. Un registro visual para la historia familiar. Margarita, que había permanecido en silencio, observando la interacción entre sus hijos, sonrió con ojos brillantes. Parece que ya no me necesitan aquí, bromeó. Al contrario, dijo Ernesto. Siempre fuiste la visionaria entre nosotros, Margarita. Necesitaremos esa visión para que este proyecto sea todo lo que puede ser. Mientras la conversación continuaba, enfocándose en detalles del proyecto, Ernesto observaba a sus 4 hijos interactuar. Había en ellos un potencial que él, cegado por sus propias ambiciones y secretos, nunca había visto claramente. Felipe aportando su conocimiento empresarial, Camila su perspicacia financiera, Javier su creatividad y ahora Elena su talento arquitectónico. Por primera vez en meses, Ernesto Jaramillo sintió que podía enfrentar lo que vendría con serenidad. El legado que dejaría no sería el que había planeado, sino algo mucho más valioso, una familia que, contra todo pronóstico, estaba encontrando su camino hacia la reconciliación y la colaboración. Bajo el cielo estrellado de Medellín, mientras sus hijos discutían animadamente sobre materiales sostenibles y espacios comunitarios, Ernesto intercambió una mirada cómplice con Margarita. No necesitaban palabras para entender que, a pesar de todos sus errores, algo hermoso había surgido de ellos. 6 meses después, una suave llovizna caía sobre el cementerio Campos de Paz. Bajo un mar de paraguas negros, la familia Jaramillo y decenas de empresarios, políticos y amigos se despedían de Ernesto. Su batalla contra el cáncer había terminado 3 días antes, en su habitación de la mansión, rodeado por sus 4 hijos y por Margarita, quien no se había separado de su lado durante las últimas semanas. Felipe, vestido con un traje oscuro impecable, mantenía una expresión serena mientras recibía las condolencias. A su lado, Camila sostenía con firmeza la mano de Elena, quien había volado desde Buenos Aires al primer indicio de que el final estaba cerca. Javier, con una cámara discreta colgada al cuello, su escudo contra el dolor, capturaba momentos que sabía que la familia agradecería algún día, la dignidad de sus hermanos, la solidaridad silenciosa de los asistentes, las flores blancas sobre el ataúd de caoba. Cuando la ceremonia concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, los 4 hermanos permanecieron junto a la tumba recién cubierta. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y fresco. Es extraño, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. Durante años me alejé de él, convencido de que nunca me entendería. Al final, apenas tuvimos tiempo para conocernos realmente. 6 meses es más de lo que muchos reciben, respondió Camila con suavidad. Y fueron buenos meses. Felipe asintió. Mejores de lo que habría imaginado. Papá cambió en este tiempo. O quizás simplemente nos mostró una parte de él que siempre estuvo allí, escondida bajo capas de exigencia y secretos. Elena, que había mantenido cierta distancia emocional comprensible, suspiró. Apenas lo conocí, pero siento que entiendo por qué era como era. El peso de tantas decisiones difíciles, tantos secretos. Margarita nos espera en el coche, señaló Camila, mirando hacia donde la mujer les observaba con respeto a su momento de intimidad. Los 4 caminaron lentamente hacia la salida del cementerio. La ciudad se extendía ante ellos, húmeda y brillante tras la lluvia, como lavada y renovada. ¿Han leído la carta?, preguntó Elena repentinamente. Se refería al sobre que Ernesto había entregado a cada uno la noche antes de fallecer. 4 cartas manuscritas, privadas, sus últimas palabras para cada hijo. Todavía no, admitió Felipe. No he encontrado el momento adecuado. Yo sí, dijo Javier. Anoche.
no añadió que había llorado por primera vez desde la muerte de su padre, las palabras de Ernesto derribando finalmente las barreras que había construido durante años. Yo también, confesó Camila. Era, muy él. Directo pero con una honestidad que rara vez mostraba en vida. Elena asintió. La mía era sorprendentemente cálida para alguien que apenas me conoció. Me pidió perdón por los años perdidos y me agradeció por venir a su vida, aunque fuera tarde. Llegaron al coche donde Margarita les esperaba. El camino de regreso a la mansión transcurrió en un silencio reflexivo, cada uno procesando a su manera la finalidad de la despedida. En la casa, Carmen había preparado un almuerzo ligero para la familia. La vieja ama de llaves se movía con eficiencia discreta, su propio duelo manifestándose en su dedicación a cuidar de los hijos de quien había servido fielmente durante décadas. Tenemos que hablar del proyecto, dijo Felipe mientras tomaban café en la sala, refiriéndose al centro cultural. La construcción va según lo planeado, pero hay decisiones pendientes. ¿Realmente quieres discutir negocios hoy?, preguntó Javier con cierta incredulidad. No es solo un negocio, respondió Felipe con una suavidad inusual en él. Es el último proyecto en el que papá estuvo involucrado. Es importante que no pierda impulso. Elena, quien había estado viajando regularmente entre Buenos Aires y Medellín para supervisar la obra, asintió. Estoy de acuerdo. Además, concentrarnos en algo constructivo nos ayudará. Al menos a mí. Camila sacó su tablet. He estado revisando los números. Estamos dentro del presupuesto, pero necesitamos definir algunos aspectos del programa social que acompañará al centro. Era extraño, pensó Javier, como cada uno enfrentaba el duelo a su manera, Felipe sumergiéndose en el trabajo, Camila en los detalles prácticos, Elena en la creación, y él seguía observando, documentando, capturando la realidad cambiante de su familia a través de su lente. Propongo algo, dijo repentinamente. ¿Y si ampliamos el proyecto? Además del centro cultural, podríamos crear una fundación. La Fundación Jaramillo. ¿Con qué propósito?, preguntó Felipe, interesado. Educación artística y técnica para jóvenes de escasos recursos, respondió Javier. Becas, talleres, mentorías en construcción, arquitectura, fotografía. Unir lo que cada uno de nosotros sabe hacer. Me gusta la idea, dijo Camila. Podríamos destinar un porcentaje de las ganancias de la empresa. Y yo podría diseñar espacios adicionales para talleres, añadió Elena, ya visualizando modificaciones al plano original. Felipe sonrió levemente. Papá estaría orgulloso. Utilizar el dinero que tanto le costó ganar para ayudar a otros. No siempre fue así, observó Margarita, que había permanecido en silencio. El Ernesto que conocí de joven era implacable en los negocios. Pero las personas cambian. Él cambió. Por nosotros, dijo Camila con certeza. Por la oportunidad de corregir sus errores, de construir algo diferente. Un silencio contemplativo cayó sobre la sala. A través de las ventanas, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando retratos familiares que mostraban fragmentos de una historia compartida, Ernesto y Alma con los niños pequeños, graduaciones y celebraciones, y la más reciente, tomada en Navidad, con los 4 hermanos, Ernesto y Margarita en el jardín, junto al árbol iluminado. Hay algo más, dijo Felipe finalmente. Algo que he estado considerando desde hace semanas y que creo que es el momento adecuado para plantear. Todos le miraron expectantes. Propongo que Elena se una oficialmente a Construcciones Jaramillo. No como consultora externa, sino como directora de una nueva división de arquitectura social y sostenible. Elena pareció sorprendida. Pero mi vida está en Buenos Aires. Mi estudio, mis proyectos. Podrías dirigir la división desde allá, sugirió Camila, captando inmediatamente la visión de Felipe. Viajando cuando sea necesario. La tecnología hace posible la colaboración a distancia. Expandirnos a Argentina tiene sentido estratégico, añadió Felipe. Siempre hemos querido entrar en el mercado del Cono Sur. Javier sonrió, reconociendo la táctica de su hermano.
Lo que Felipe intenta decir, a su manera peculiar, es que queremos que sigas siendo parte de nuestras vidas, no solo como hermana biológica sino como socia y colaboradora. Elena miró a cada uno, procesando la propuesta. Es una oferta tentadora, admitió. Y estos meses trabajando juntos han sido reveladores. Nunca imaginé que encajaría tan bien en un equipo. En una familia, corrigió Camila suavemente. Margarita, observando la interacción, sonrió con ojos húmedos. Ernesto estaría feliz de ver esto. Sus 4 hijos, trabajando juntos, expandiendo lo que él comenzó. Entonces, presionó Felipe, siempre impaciente por cerrar acuerdos. ¿Aceptas? Te enviaré una propuesta formal, por supuesto, con todos los detalles económicos y operativos. Elena rió, un sonido cálido que iluminó la sala más que el sol que entraba por las ventanas. ¿Tan ejecutivo? Sí, Felipe, me interesa. Envíame esa propuesta. Javier levantó su taza de café. Por la nueva Construcciones Jaramillo. Y por la fundación. Los demás le imitaron, en un brindis silencioso que sellaba un pacto no solo empresarial sino familiar. Esa noche, mientras la mansión dormía, Felipe sacó finalmente la carta de su padre del bolsillo interior de su chaqueta. Sentado en el despacho que durante décadas había sido el santuario de Ernesto, rompió el sello y desplegó el papel cuidadosamente doblado. Felipe, comenzaba con la caligrafía firme y reconocible de su padre. De todos mis hijos, tú fuiste quien más sufrió bajo el peso de mis expectativas. Te exigí perfección porque veía en ti mi reflejo, con todas mis fortalezas y mis defectos. Creí que la dureza te haría fuerte, pero ahora comprendo que la verdadera fortaleza está en la capacidad de ser vulnerable, de aceptar ayuda, de trabajar con otros en lugar de sobre ellos. Has crecido más en estos 6 meses que en todos los años anteriores, y no gracias a mis lecciones sino a pesar de ellas. Felipe continuó leyendo, las palabras de su padre abriéndose camino a través de décadas de rigidez emocional, de competencia feroz, de búsqueda incansable de aprobación. Al terminar la carta, se permitió algo que no había hecho ni siquiera durante el funeral, llorar. No por la pérdida de su padre, sino por el encuentro tardío con un hombre al que realmente nunca había conocido hasta estos últimos meses. Cuando las lágrimas cesaron, se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín donde pronto iniciarían la construcción de una pequeña réplica del Centro Cultural Alma Jaramillo, un modelo a escala que Ernesto había sugerido como centro de reuniones familiares. De su bolsillo sacó la fotografía que siempre llevaba consigo, el de niño junto a su padre en la inauguración del primer gran proyecto de Construcciones Jaramillo. La miró largo rato y luego la colocó junto a otra más reciente, los 4 hermanos con Ernesto, visitando el terreno donde ahora se levantaba el centro cultural. Lo lograremos, papá, murmuró. No como tú lo imaginaste, sino mejor. En algún lugar de la mansión, el viejo reloj de péndulo que Ernesto había restaurado personalmente dio las 12. Un día terminaba y otro comenzaba para la familia Jaramillo, una familia que había estado a punto de fracturarse pero que, paradójicamente, nunca había estado más unida que ahora, cuando su fundador ya no estaba. El legado de Ernesto Jaramillo continuaría, transformado por las manos de sus hijos, construido no solo con cemento y acero sino con la comprensión, el perdón y la colaboración que él había descubierto demasiado tarde pero que, afortunadamente, había tenido tiempo de transmitir como su verdadera herencia.